Saben que España en los últimos 3 años atraviesa por una crisis desconocida desde muchos años atrás. Todo el mundo hace referencia a la crisis del año 29. Desde luego en España no había habido una crisis tan profunda desde aquel entonces. 3 cifras solamente para un poco fijar la atención. En los últimos 3 años, en términos de cifras medias anuales, España ha perdido 1.900.000 empleos, ha aumentado su cifra de paro en 2.800.000 personas, lo que quiere decir que la población activa española ha seguido creciendo durante la crisis en otras 900.000 personas. Ese es un poco donde quiero contextualizar todo lo que a continuación voy a decir. Las reformas introducidas por el Gobierno en los últimos meses, y hay que destacar esto, de decir últimos meses, porque digamos que la apelación al diálogo social que el Gobierno español ha hecho durante todo el transcurso de estos años y que no dio sus frutos en una fase primera, bueno, de alguna manera imposibilitó la toma de medidas contundentes contra la crisis. A partir de la constitución del Gobierno en el último mes de octubre, yo creo que hay una dinamización de la acción del Gobierno que da lugar a esta serie de reformas de las que estoy casi convencido de que la mayoría de ustedes están informados, y por eso voy a tratar de hablar de ello con una cierta brevedad, porque si luego vamos a tener un coloquio seguramente ahí vamos a poder aclarar algunas cuestiones. Bueno, yo decía aquí en la presentación que va a estar referida fundamentalmente a lo que ha sido el acuerdo social y económico del pasado mes de febrero, donde creo que están expuestas gran parte de las medidas más relevantes adoptadas. Y lo primero que cabría decir es que este acuerdo, como su propio nombre indica, es fruto del diálogo social. Diálogo social que es algo importante, muy valorado fuera de nuestro país. España es tenido como un modelo de diálogo social. Algunos lo critican como una forma de escudarse en las dificultades que puedan surgir durante el diálogo para no tomar medidas. Yo creo que el diálogo social es un activo muy importante de nuestro país. Ese acuerdo, que es un acuerdo tripartito, ha estado dirigido especialmente ante las dificultades por las que atraviesa el país, los problemas derivados de las presiones ejercidas por los mercados, esos llamados mercados, en los últimos meses. Ha estado dirigida, como digo, a dar confianza tanto a los ciudadanos como a los trabajadores como a los inversores. El acuerdo es un acuerdo de un gran alcance. Y es aquí, en esta diversidad de áreas donde el acuerdo se desarrolla, donde quería que ustedes fijaran su atención en lo que es, en mi opinión, el entronque, la coherencia de este planteamiento con lo que es la estrategia esta europea del año 2020, si quieren ustedes por extensión, con la flexibilidad y demás modelo europeo que ahora mismo veremos. Bueno, esa es toda la relación, como digo, de áreas que ven ustedes, que van desde la reforma de políticas activas, formación profesional, reforma de pensiones, la negociación colectiva, que en estos momentos se está desarrollando esa negociación, pero también implica ámbitos como la política industrial, la política energética y la política de innovación, fundamentalmente. Es la Estrategia 2020, que tiene esas 3 prioridades que hay ahí: conseguir un crecimiento inteligente, esto es a escala europea, basada en el conocimiento y en la innovación; un crecimiento sostenible, que sea más eficaz en la utilización de recursos; y un crecimiento integrador.
Estos son los objetivos de la Estrategia 2020, seguramente conocidos por todos ustedes, que tienen también una estrecha relación, no es una relación unívoca, pero en fin, es una estrecha relación con los objetivos de las reformas que se están llevando a cabo en España. Llamo solo especialmente la atención en el caso de la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años, que la Comisión Europea quiere alcanzar un 75% a escala de Europa. La contribución española a ese 75% se ha fijado en el 74%, el 74% de la población de 20 a 64 años. Y aquí también llamo la atención de ustedes por qué 20 a 64 años. Esto que voy a decirles no es una cosa que esté explicitada por las autoridades europeas, pero se ha sacado de la población de referencia para fijar los objetivos de empleo al año 2020 a la población de 16 a 19 años. Bueno, en la población de 16 a 19 años, en el caso español, en el caso europeo, lo más extendido es la población de 15 a 19 años, que es precisamente el grupo de población donde más efectos negativos ha tenido la crisis. Seguramente ustedes saben que, en el caso español, los jóvenes hasta 24 años tienen una tasa de paro del 42,8%, el último dato, que es una tasa de paro absolutamente insoportable, pero si vamos a la población de 16 a 19 años ya no es el 42,8% de paro, es el 60 y tantos % de paro. Bueno, se ha sacado a esta parte de la población de este objetivo y, en fin, ya veremos las consecuencias que eso tiene, que pueda tener. Estas son 7 iniciativas llamadas emblemáticas en el documento de la Comisión de la Estrategia 2020, que son los ámbitos en los que la Estrategia Europea quiere incidir para conseguir los objetivos fijados, ¿no? Bueno, ya ven ustedes ahí innovación, juventud, digital, política industrial, cualificaciones y lucha contra la pobreza. Empezando por la reforma de las políticas activas de empleo, incluidos en todo este acuerdo del que estoy hablando, les diría que lo que persiguen fundamentalmente, bueno, primero que funcionen las políticas activas de empleo, cosa que en España llevamos muchos años con un sistema de políticas activas absolutamente superado por la realidad, que es fruto de una acumulación de normas más que de una evaluación de las normas, y que en el caso de que aquello no funcione sean modificadas. La evaluación en España ha brillado por su ausencia desde hace muchos años. Ahora, en todas las normas que el Gobierno está aprobando y que está aprobando con el acuerdo de los interlocutores sociales, se está tratando de introducir la idea de evaluar todas las medidas que se pongan en marcha para que, en el caso de que presenten cualquier dificultad de funcionamiento, proceder a su modificación. Las políticas activas lo que tratan es de favorecer el mejor funcionamiento del mercado de trabajo, pero favorecerlo de manera que atiendan tanto a las necesidades de los trabajadores como de las empresas, y todo ello haciéndolo con la idea de la necesaria colaboración entre las distintas administraciones. La Administración central, desde luego, que tiene las competencias de empleo, pero también la Administración autonómica, que tienen, como ustedes saben, las competencias de gestión de estas políticas activas. Bueno, el acuerdo incluye 2 compromisos por parte del Gobierno, como es la elaboración de una estrategia de empleo para trabajadores de más edad. Tiene que estar definida esta estrategia antes del 30 de septiembre. Y el otro compromiso, en fin, tiene mucho que ver con lo que acabábamos de oír en la intervención anterior, que es la creación de un fondo de capitalización para los trabajadores, que esté financiado por las empresas y que se hará efectivo en caso de despido. Si no se hace efectivo en el caso del despido, podía llegar a ser concebido como un complemento de la jubilación, como un complemento al llegar a la jubilación. Este es un punto
crucial del acuerdo, hoy mismo se constituye un grupo de expertos en el Ministerio de Trabajo que va a elaborar un documento para que el Gobierno tenga todos los datos necesarios de cómo poner en marcha este fondo, que en definitiva es una medida basada muy directamente en la experiencia de Austria, en la reforma del sistema de despido puesto en marcha en Austria en el año 2003, y que entendemos que en España puede tener un efecto muy favorable para el empleo, para la movilidad, para que las empresas tengan una mayor flexibilidad a la hora de contratación, no digo de despido, que obviamente también lo van a tener, pero esta es una medida fundamentalmente favorecedora de la flexibilidad en el mercado de trabajo, de la movilidad en el mercado de trabajo y de descargar a las empresas que están en situaciones difíciles cuando se ven obligadas a despedir a trabajadores, a no agravar esa situación. Esta implantación de este fondo, que todavía, como digo, está todo por decidir, no implica necesariamente la eliminación del sistema actual, sino que más bien se va configurando la idea de que este va a ser un sistema de alguna manera complementario del sistema actual de despido. Bueno, aquí aparecen ya lo que son las referencias del acuerdo sobre formación profesional. Este es un objetivo absolutamente ambicioso de que el 85% de los jóvenes alcancen como mínimo una formación profesional de grado medio. Esto es una necesidad en España absoluta. Yo diría que hay una serie de problemas, no demasiados, muy puntuales, muy acuciantes en España en el mercado de trabajo. Uno de ellos es este de la formación. Hay muy poca gente en España con titulaciones de grado medio, de formación profesional y educativas. Eso, como digo, es un factor muy limitativo del crecimiento en España. El otro gran problema, perdónenme que haga aquí este paréntesis, pero me parece importante, el otro gran problema es el abandono escolar prematuro en España. Es un problema terrible, que está muy estrechamente ligado al desarrollo bestial del sector de la construcción residencial en los últimos años en España, la atracción que ejerció el boom inmobiliario en España y los buenos salarios que se pagaban en el sector de la construcción hizo que muchos jóvenes abandonaran el sistema educativo, en muchas ocasiones incluso forzados o casi presionados por sus padres, que veían allí una oportunidad importante de empleo para sus hijos. Bien, ahí se ha perdido una enorme cantidad de empleo en ese sector que nunca más se va a recuperar en España, y hay una masa importante de jóvenes españoles que no tienen ninguna titulación, que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación y que ahora mismo están en paro con enormes dificultades para volver al mercado de trabajo. Ese es uno de los problemas. La semana pasada he asistido a una conferencia en Bruselas sobre el futuro de los mercados de trabajo en Europa. Uno de los temas estrella que me sorprendió entre todos los que allí estaban, que eran, por supuesto, inmensa mayoría de no españoles, lo que ellos veían como un problema crucial era qué va a hacer España con, ellos dicen, 700.000 personas que han perdido su empleo en el sector de la construcción. Desgraciadamente han perdido más de 700.000 personas el empleo en el sector de la construcción, pero hay 700.000 personas que estaban en empleos temporales en la construcción, mayoritariamente jóvenes, que, en fin, que, como digo, es uno de los problemas importantes que tiene nuestro país, y que las medidas que se están tomando yo creo que van en la dirección,
no solo para esto, pero sí que van en la dirección adecuada para tratar de recuperar a estas personas. Las medidas, como digo, de la formación profesional, aparte de esto, bueno, pues es la oferta de más diversidad de titulaciones, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho en esto, que seguramente ustedes lo saben. Lo próximo es la negociación colectiva, que, como les decía, está en estos momentos. Teóricamente, el Gobierno había fijado una fecha, el 19 de marzo, el 19 de este mes, para que la negociación entre empresarios y sindicatos, puesto que esto es una negociación bilateral, se culmine con un acuerdo y que, en el caso de que no fuera así, el Gobierno pudiera regular la nueva negociación colectiva. Bien, parece ser, ustedes ya lo habrán leído en los medios de comunicación, podría extenderse unos días más ese plazo y esperamos que al finalizar este mes pueda haberse alcanzado un acuerdo entre las partes. Un acuerdo cuyas líneas, que están ahí expuestas, van a girar en torno a estos tres factores. Ordenar una estructura de la negociación colectiva dando un papel más relevante a los convenios de empresa, que son relativamente escasos en España. Aplicar fórmulas de flexibilidad interna, otro de las asignaturas pendientes de la política de empleo y de las prácticas empresariales en nuestro país. La flexibilidad interna, que es una de las preocupaciones no ya de estas últimas medidas de reformas en los últimos meses, sino de la reforma de septiembre del año pasado, de la Ley 35 del año 2010, que propugnaba la aplicación y favorecía la aplicación de medidas de flexibilidad interna a las empresas que hicieran que el recurso al despido fuera el último recurso, valga la redundancia. Y es lo que explica, por ejemplo, la enorme diferencia que hay entre lo que ha ocurrido en Alemania, por ejemplo, y lo que ha ocurrido en España en los años de crisis. En Alemania las empresas hicieron una reducción de jornadas sin recurrir al despido. Las personas conservaban su puesto de trabajo, trabajaban menos horas, la empresa pagaba menos salario, pero ese salario menor era compensado de alguna forma con fondos públicos. En España, ya saben ustedes, aunque existe esa posibilidad en la legislación, o sea, lo que se ha llamado el modelo alemán de reducción de jornada existe en nuestra normativa legal, pero las empresas no han hecho uso de ello. Y bueno, nosotros, con una reducción del PIB mucho menor de la que ha habido en Alemania, hemos llegado a 4.600.000 parados, mientras que en Alemania el paro prácticamente no ha aumentado, incluso se ha creado empleo. Por último, el tercer elemento de la negociación colectiva sería conseguir una negociación colectiva más dinámica, de manera que no exista eso que se llama la ultraactividad de los convenios, de manera que cuando un convenio agota su periodo de vigencia, si no hay un acuerdo, se vuelve a renovar automáticamente. Bueno, pasamos muy rápidamente. Reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones, esto sí que estoy convencido de que todos ustedes más o menos lo conocen. Es una medida que obedece claramente a factores demográficos y factores también de sostenibilidad, por esa misma razón también en parte, de sostenibilidad del sistema. Lo que se trata es de eliminar las posibilidades de riesgo de desequilibrio financiero en las cuentas de la Seguridad Social y en fin, garantizar las pensiones de cara al futuro. Bueno, las principales características ya las saben ustedes: la extensión hasta 67 años, se podrá seguir uno jubilando a los 65 con el 100% si se han cotizado 38,5, en fin, habrá jubilaciones anteriores a los 67 años en casos de trabajos más penosos, etcétera, etcétera. Y el otro factor importante de la reforma, aparte de la extensión de la edad, es la ampliación del periodo de cálculo
de la pensión, que pasa de 15 a 25 años. Toda esta reforma es una reforma que se hace de una manera muy gradual a lo largo de un periodo que va de 2013 a 2027. Y como digo, muy gradual. Bien, voy a pasar muy rápidamente. Esta es la parte de política industrial de la que les hablaba al principio, que también incluye el acuerdo. Es en mi opinión, una decisión importante, puesto que la industria en España estaba muy digamos, desasistida de alguna forma de una normativa adecuada. La industria tiene que seguir jugando un papel importante en el futuro. En fin, se ponen medios para que eso sea así. Sobre política energética, bueno, no voy a decir gran cosa, no soy ni mucho menos un experto, pero también hay una parte del acuerdo. Y sobre innovación, todo eso que ustedes ven en la pantalla, y me interesa destacar fundamentalmente es esa primera entrada de la pantalla, donde se dice que el acuerdo en política de innovación contiene un reconocimiento explícito de la I+D+I como único camino para consolidar un nuevo patrón de crecimiento económico más sostenible. Es la apuesta decidida por un cambio de modelo de crecimiento en España, que ya no esté basado en sectores de poco valor añadido, que crean mucho empleo en los momentos de auge, pero lo destruyen exactamente con la misma facilidad en los periodos de crisis, como hemos visto. Bien, yo voy a pasar a unas cifras que me interesaría comentar con ustedes, sin que ello presuponga que estoy hablando de que los efectos de las reformas ya se están dejando sentir. En absoluto, es imposible decir eso, porque no ha transcurrido tiempo, ni mucho menos necesario, para que nosotros pudiéramos decir nada, ni siquiera parecido, ¿no? Bueno, ahí ven ustedes una evolución de los asalariados indefinidos en cuartos trimestres desde el año 2007 para acá, y cómo ha evolucionado tanto hombres como mujeres, los jóvenes y los adultos. Esto en cuanto al empleo indefinido, que verán que no ha tenido grandes impactos en la crisis. El problema del empleo perdido en España no es tanto del empleo indefinido como de estas otras cifras que tienen ustedes aquí, que son el empleo temporal. La fuerte pérdida de empleos temporales que afectan a hombres y a mujeres, pero mucho más a los hombres que a las mujeres, y mucho más a los jóvenes también que a los adultos, aunque a los adultos también les ha afectado, fundamentalmente por que las pérdidas de empleo masivas que ha habido en el sector de la construcción han afectado de una manera muy importante a personas de entre 30 y 44 años. Este gráfico sí que podría llevarme, si yo fuera un insensato, a decir que la reforma ya se está viendo, porque los contratos de fomento de la contratación indefinida, que es una de las partes centrales de la reforma del año 2010, la extensión de su utilización por parte de las empresas. Saben ustedes que estos contratos son unos contratos que acarrean un coste del despido inferior al ordinario. El contrato ordinario en España se pagan 45 días por año trabajado, en el contrato de fomento 33 días. Bueno, se trataba de extender esta utilización de este contrato, y ya ven ustedes que la proporción de contratos de fomento sobre el total de contratos indefinidos en 2010, bueno, pues ha subido. Si lo vemos en este otro, vemos que está puesto mes a mes el año 2010, vemos que hemos llegado en diciembre a que el 37% de los contratos indefinidos que se han firmado en España son ya contratos de fomento de la contratación indefinida, que habían sido muy numerosos en el año 2007, pero que habían caído
en el año 2009 pues en torno al 17% del total de la contratación indefinida. Y bueno, se ha recuperado. ¿Eso obedece a la acción de la reforma? Pues yo no me atrevería a decirlo, porque la subida ya se produce en el año 2009, donde todavía no había habido reforma. Pero en el año 2010 se mantiene esa subida. Este es otro gráfico donde ustedes ven la pérdida del empleo en la construcción y cómo ha afectado, en el caso de la construcción, cómo ha afectado tanto al empleo temporal como al total, obviamente por la acción del empleo, de la pérdida de empleos temporales. Ahí es donde están, en la línea roja que ustedes ven, donde están los famosos 700.000 personas que han salido de la construcción. Esas que tanto preocupan, preocupan en Europa y por supuesto nos preocupan a nosotros. Estos son los jóvenes y la evolución de empleo de jóvenes y de mayores de 45 años. Verán ustedes que los jóvenes siguen perdiendo empleo. Los mayores de 45 años, sin embargo, están ganando algo de empleo desde el año 2008, fundamentalmente por la entrada en el mercado de trabajo y en el empleo de mujeres mayores de esas edades. Este es un fenómeno muy habitual en las crisis en España. Las mujeres de más edad entran en el mercado de trabajo para intentar sustituir o complementar la pérdida de rentas que se ha producido en el hogar familiar. El desempleo, fundamentalmente, al menos en una primera fase de la crisis, afectó de manera mucho más importante y más intensa a los hombres que a las mujeres, y las mujeres entraron al mercado de trabajo a tratar de compensar, como digo, esa pérdida de renta. Y algunas de ellas, bueno, muchas de ellas han encontrado empleo efectivamente. Bueno, estos ya son asalariados a tiempo completo y estos asalariados a tiempo parcial. Me interesa mucho que se fijen ustedes en eso también. Nuestra colega austríaca también ha hecho referencia al tiempo parcial. En España me atrevería a decir que es otra gran asignatura pendiente de nuestro mercado de trabajo. Este es uno de los factores que explican, no ahora en la crisis, digo a lo largo de periodos prolongados de tiempo, es uno de los factores que explican el que tengamos unas tasas de empleo inferiores a las medias europeas. El desarrollo, la extensión del trabajo a tiempo parcial en muchos países europeos es lo que ha propiciado el aumento de las tasas de empleo en esos países. Y no ya solo, que también, obviamente, de las tasas de empleo femeninas, porque son fundamentalmente las mujeres las que trabajan a tiempo parcial, en unas proporciones, en algunos casos, elevadísimas. Bueno, no me refiero ya solo al modelo conocido, al modelo de los Países Bajos, donde el 40 y tantos % de la población trabaja a tiempo parcial y el 70 y tantos % de las mujeres trabajan a tiempo parcial, pero trabajan a tiempo parcial toda su vida. O sea, todo el ciclo vital de esta gente discurre a través... Bueno, esto no viene al caso, pero tiene una explicación también por cómo está configurado el sistema de pensiones en Austria, etcétera, etcétera. Estos son los aumentos salariales pactados en convenios, que se ha dicho esto tanto de que, en fin, de que estaban aumentando aquí muchos los salarios en España, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se ve claramente el efecto de la crisis y el efecto del acuerdo que firmaron los interlocutores sociales el año, Jesús, no me acuerdo si fue el 2009, 2010, de establecer unos intervalos de crecimiento de los salarios hasta el año 2012. Bueno, ahí se ve claramente el efecto de esa moderación salarial. Esto es, por así decir, de manera indirecta, por dónde discurren los despidos, por qué vías legales discurren los despidos en España. Pero lo tenemos que ver a partir de las altas de los beneficiarios en el sistema de prestaciones por desempleo, cuando dicen ¿cuál es la causa de que venga usted a cobrar una prestación por desempleo? Bueno, pues porque ha habido unos despidos dentro de los individuales, todos esos que hay ahí, o de los despidos colectivos, pendiente de regulación de empleo, o fin de contratos, en el caso de los contratos temporales.
Fíjense ustedes en una cosa realmente llamativa, como es el despido improcedente, la última rúbrica de despidos individuales de la Ley 45 del año 2002, que aprobó el Gobierno cuando era ministro de Trabajo el señor Zaplana, acuérdense ustedes, Zaplana, 2009, 590.000 despidos por esa vía, 2010 todavía 553.000 despidos. Fíjense la proporción que hay entre 590.000 y 744.000 despidos individuales y 553 y 724.000, son cerca del 80% de los despidos individuales en España en periodo de crisis. Se hace por la vía de lo que se ha llamado el despido exprés, que es que un empresario despide de forma conscientemente improcedente a un trabajador, deposita en el juzgado de lo social la indemnización que establece la ley, generalmente 45 días por año, y aquí paz y después gloria. No hay posibilidad de reclamación ni de nada de nada. Entonces, los empresarios han ido masivamente por esa vía, cuando podían haber ido por las causas objetivas del despido económico, que en un periodo de crisis económica sería lo lógico. Bueno, pues no. Iban por aquí porque esto les despejaba todas las dudas de posible litigio judicial de esos despidos. Este procedimiento, como digo, exprés. Ahora, la reforma del año 2010 ha tratado de aclarar y de favorecer el hecho de que los empresarios acudan al despido por causas objetivas cuando esas causas existen realmente y son comprobadas, y esto algunos lo critican, por un juez que esas causas existen. Miren cómo ha recuperado algo. Tampoco estoy diciendo que esto sea fruto de la reforma, pero ya en el año 2009 recuperó, y en el año 2010 se mantiene esa recuperación de las cifras de los despidos por causas objetivas. Bueno, hay que esperar, obviamente, más tiempo para poder decir que las reformas, que las continuas reformas que se están introduciendo en el mercado de trabajo español estén dando o no sus frutos. Bueno, muchas gracias.